Muy buenas, estamos en nuestro programa Dios y la Ciencia y sean todos bienvenidos. Mi nombre es Raúl Fernández y me da mucho gusto presentar en este nuevo programa un interlocutor muy conocedor de lo que es este tema, Dios y la Ciencia. En primer lugar, también quería decirles que Dios y la Ciencia es un programa transmitido por Casa María del Caminante. Casa María del Caminante, dirigido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a la cual les invitamos para que ustedes participen de toda una programación digital que es muy interesante. Bueno, en el día de hoy seguimos con nuestro interesante tema de Dios y la ciencia. En días pasados, nuestro invitado especial, Francisco Galeano, muy conocedor de este tema, nos indicaba, nos hablaba de los diferentes aspectos y clases de la ciencia. Hemos venido viendo una serie de programas que nos narran sobre los diferentes tipos de ciencia. En el anterior programa que les recomiendo a ustedes, muy especialmente lo sigan, nos hablaba de lo que significa la psicología y el pecado, de lo que son nuestras pesadillas. Quienes nos han venido siguiendo, hablábamos de las pesadillas que de pronto teníamos en los sueños y cómo los autores o los psicólogos la han analizado y cómo y qué será lo que está pasando en nuestro subconsciente también. ¿Quién es el que está influenciando? Veíamos que hay un enemigo que es muy diabólico, que es el que nos ha influenciado. Hoy en día, como lo hemos venido mencionando, tenemos un tema bastante interesante también que nos trae Francisco y que hace relación a estas ciencias. Ciencias que de una forma u otra lo hemos mostrado también que han afectado y siguen afectando al ser humano, especialmente al joven, a quien quieren hacer una ideología. Este joven le han influenciado lo que han sido las ciencias negativas, pero en la realidad no todo en la ciencia es negativo. Por supuesto, hay ciencias que nos develan que las ideologías sí atacan en realidad la religión cristiana, pero de todas formas concluyen en que sí existe que hay una existencia de un ser divino. Es la conclusión a la cual también han llegado muchos de los autores. En el día de hoy, entiendo que Francisco nos va a sacar los pensamientos de autores que precisamente predominaron en el siglo XVIII, cuando estaban de moda. Aparecieron Nietzsche, apareció Marx, apareció Spencer, y él más que nadie nos va a mencionar quiénes son cada uno de ellos. Cuando hablamos de Marx, por supuesto entendemos lo negativo de él y que él pregonó mucho en su violencia. Es lo que le enseñan a los muchachos, la violencia. Y vamos a ver hoy más detenidamente cómo es que este autor empleó la violencia como tema central, en donde la moral cristiana desaparece completamente. Y vamos a ver, por supuesto, en la otra, en los otros autores, qué está pasando. Pero dejemos a Francisco que nos cuente y nos narre un poco más en detalle. Francisco, bienvenido nuevamente. Los micrófonos para ti. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por compartir conmigo este programa donde vamos a hablar precisamente de cómo hay ideologías pues, que están atacando la moral cristiana. Pero entonces yo quisiera hacer un recuento, primeramente, por qué atacan estas ideologías la moral cristiana. Resulta que Jesús, al enseñarnos
que tenemos que sacrificarnos por los demás, al enseñarnos que tenemos que amar al prójimo, nos enseñó unas reglas morales, ¿verdad? Esas reglas morales pues fueron introduciéndose en la cultura romana hasta realmente poder convertir a esos romanos que eran unos bárbaros. Esa moralidad comienza a entrar dentro de esta cultura romana con muchos santos que se convierten, como por ejemplo Santo Tomás, Santo Tomás o San Agustín de Nipona, ¿verdad? Que era uno de los romanos. Santo Tomás sí fue posterior, claro, me equivoqué. Pero en todo caso, pues van existiendo muchos filósofos, muchos pensadores, como estos dos que acabo de nombrar, que van creando esa moral cristiana y van llevando esto a toda Europa. Entonces, resulta que Europa, estaba lleno de bárbaros, donde estaban los cartagineses, los celtas, los mismos romanos eran unos bárbaros, los vikingos. La iglesia católica, los creyentes cristianos, logran pacificar Europa porque los ideales de la moral cristiana precisamente es la paz, la fraternidad, es el amor al prójimo. Entonces, hasta el mismo Imperio Romano, pues, desaparece y da inicio a toda una cristianidad que abarca toda Europa, ¿verdad? Ya no solamente los cristianos son los romanos, sino que la cristianidad llega a toda Europa. Y la Iglesia Católica, pues, está en la cabeza de toda esta cristianidad, que es toda Europa. Incluso también, de alguna manera, Rusia tenía a través de los ortodoxos, pues también llegaba la cristianidad hasta allá. Eh, Ellos, al imponer sus reglas morales y al enseñarnos que teníamos que sacrificarnos por los demás, pues da inicio a los colegios, a las universidades, a los orfanatos, ancianatos, ayuda para los más necesitados, para los más vulnerables, y esto pues genera toda una sociedad con una moral, con las virtudes que nos enseña el cristianismo, ¿verdad? Y esto pues genera un progreso impresionante porque el hombre llevaba 2500 años en guerra, en lucha de clases y nunca hubo progreso. Sin embargo, con el cristianismo, pues Europa encuentra su progreso, pero el demonio pues no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Entonces el demonio pues busca herramientas para devolvernos al pasado, para devolvernos a esos regímenes antiguos bárbaros donde él imperaba, donde imperaba el saqueo, la violencia, la esclavitud, el sacrificio humano, bueno, todos los errores de unos bárbaros. Entonces el demonio pues no se va a quedar quieto para que nosotros nos devolvamos a la barbaridad. Es importante también recordar que Carl Jung encuentra que todos estos pueblos bárbaros estaban conectados inconscientemente y todos tenían los mismos dioses y realizaban los mismos sacrificios para sus dioses. Entonces había un dios de la guerra, un dios del inframundo, un dios el dios sol, y casi siempre pues el gobernante era el dios. Entonces el de los egipcios era el representante de Dios, el chino, el imperio del sol, pues el representante era su rey. Entonces todos ellos pues creaban unos regímenes de barbarie, de esclavitud que sometían a otros pueblos, y también pues no solamente estaba en estas culturas de Asia y Europa, sino que estas culturas también estaban en América, sin conocerse. Todos tenían más o menos los mismos dioses. Los aztecas también adoran al dios Sol y también adoran al dios de la guerra y de la violencia, y también tienen su dios del inframundo. Entonces todos ellos estaban conectados de manera inconsciente, de manera colectiva, lo que descubre Gustav Carl Jung, y nos dice que se crean unos arquetipos. Entonces existe el rey, el que comanda los ejércitos, los sacerdotes, que eran los que tenían como el contacto con Dios, llamados en algunas culturas druidas, en otras culturas les ponían pues el nombre de sacerdotes, como en la romana, y chamanes para las culturas americanas. Entonces,
antes de Jesús existía una barbarie y estos reinos, el demonio se lo confiesa a Jesús, estos reinos le han sido dados a él y son reinos bárbaros donde casi siempre está en cabeza de una sola persona que hace su voluntad, que impone lo que él quiere porque él se considera Dios. Entonces ahí está la tentación del demonio y serán como dioses, ¿verdad? Entonces llegan a crear esos imperios y a poner sus normas y sus morales, que eran unas, realmente de moral no tenían nada, sino de desvalores humanos. Entonces resulta que con la redención que hace Jesús, con este nuevo Dios que nos trae Jesús, un Dios que ya no pide sacrificios humanos ni de animales, sino es un Dios que se sacrifica por nosotros, por amor, y nos pide que hagamos ese sacrificio por los demás. Pues ahí viene este progreso de Europa, esta cristianidad que es manejada por donde su gobernante principal pues es el Papa y impone una moral, ¿verdad? Una moral donde pues se va construyendo, no es perfecta al principio, pero por ejemplo podemos ver que esta moral llegó, los católicos, el Papa llega y también quita la esclavitud, ¿verdad? Entonces, es una moral que va en evolución y que genera un progreso en toda Europa. Pero el demonio pues no se iba a quedar así, ¿no? Nos tenía que llevar nuevamente a la barbarie, porque en la barbarie es donde él está predominando. Entonces, resulta que Sigmund Freud, que es un explorador del inconsciente, pues descubre que la mayoría de nuestros pensamientos giran alrededor del mal durante el sueño. Casi todos los sueños que tenemos son negativos, el 70%, lo mismo dice Carl Jung. Sigmund Freud lo atribuye a que esos sueños negativos es por la moral de la iglesia. Entonces la moral está generando unas restricciones de comportamiento en los seres humanos que hace que los seres humanos se comporten de una manera inmoral durante el sueño, pero que tienen que salir a flote todos esos comportamientos que están siendo reprimidos por la moral. Entonces Sigmund Freud pues descubre que en el inconsciente somos programados de alguna manera por estos pensamientos negativos, y él, pues no siendo un creyente, siendo una persona como que no está como conectada con el Espíritu Santo, pues no sabía de dónde provenían estos pensamientos negativos y este programación, porque él lo llamó era un condicionamiento que cada vez nos volvíamos más hacia el pecado, cada vez queríamos ser más, querer seguir con nuestras aberraciones sexuales, seguir creciendo todos nuestros pecados de violencia, tener más odio, y entonces nos esclavizaban, pero él no sabía de dónde provenía este factor. Nosotros, los católicos, pues sabemos que este control en el inconsciente y estos pensamientos no provienen de la moral cristiana, sino que provienen precisamente de un ser que está influenciando al ser humano en el inconsciente, y además lo programa para que de manera consciente pues comience a mostrar todos estos pecados que han sido programados en el inconsciente. Entonces, Sigmund Freud pues no lo aceptó, pero Carl Jung sí lo descubre, que es un discípulo de Sigmund Freud. Entonces nos habla de la sombra, nos dice que hay una actitud negativa en el ser humano, y que esa actitud negativa en el ser humano pues está influenciando al hombre para que se salga como de la sincronía del bien. Ese inconsciente colectivo y ese pensamiento negativo del hombre, que nosotros los católicos pues sabemos es el demonio, está haciendo que se salga del bien. Claro, pero en este momento pues la iglesia ya había generado la cristiandad en Europa, que eran todos los países de Europa, pues ¿cómo se podría decir esto? Donde su cabeza era la iglesia y la moral de la iglesia, con todos sus filósofos, pensadores, que enseñaban la moral. Entonces, pues el demonio que controla a las personas
mediante el inconsciente muy posiblemente, que es lo que descubre Carl Jung y que descubre Sigmund Freud, pues no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Entonces, casualmente, en Europa, a mitades del siglo XVIII, a finales también del siglo XVIII, nacen muchos pensadores que quieren como ir en contra de esa moral, y lo dicen abiertamente. Vamos en contra de la moral cristiana, así como Sigmund Freud dice, es que la moral cristiana está reprimiendo las emociones de los seres humanos y por eso los seres humanos tienen esas pesadillas. Entonces, Sigmund Freud, pues por un lado, promueve la revolución sexual porque dice que todo el mundo pues tiene que vivir a sus anchas y tiene que no reprimir sus deseos sexuales que tiene durante el sueño, sino que tiene que sacarlos todos a flote, y esto pues genera todo una descompensación social muy fuerte, porque entonces hay niños abandonados, porque hay familias destruidas, porque mucho de esto está unido a los vicios como la droga. Él también fue una persona que consumía droga. Entonces Sigmund Freud, por un lado, comienza a tocar esa cristiandad, esa moralidad que ya había sido construida, ¿verdad? Y además tiene el apoyo de toda la comunidad científica de esa época, porque la comunidad científica de esa época, pues la moda era atacar la moral cristiana. Entonces, junto a Sigmund Freud está un reconocido filósofo político que es Nietzsche. Entonces Nietzsche dice y declara que Dios está muerto y que los valores morales los valores morales que promueve la Iglesia, como la pacificación, como la fraternidad, como el servicio al prójimo, pues que esos valores morales están reprimiendo al ser humano, no lo están dejando salir, y que ese Dios, que nosotros no necesitamos de ninguna reglas morales ni ningún Dios porque eso no existe, y que nosotros tenemos que generar nuestras propias reglas morales, inventarnos nuestras propias reglas morales para realmente ser superhombres. Entonces, este señor, Nietzsche, de alguna manera, influye en Hitler, influye en Stalin, influye en varios dictadores para que creen regímenes totalitarios donde ellos son los que crean las reglas morales. Entonces, Nietzsche influye en que los comunistas comiencen a matar a los que no son comunistas, porque es que si van en contra del comunismo, entonces están yendo en contra del partido, y entonces tenemos que asesinarlos porque esa es nuestra moral. Y nosotros, como no existe Dios, pues nosotros nos inventamos la moral y listo. Entonces Nietzsche influye en que nos devolvamos a la barbarie, porque el comunismo es barbarie. El comunismo es muy parecido a los regímenes de los egipcios, de los chinos de la antigüedad, porque está a cabeza de una sola persona todo el poder, y él hace lo que quiere con la población. Y eso es lo que hacen los partidos comunistas. Todo el poder se concentra en una sola persona, todo lo hacen por el Partido Comunista, y los seres humanos no valen y pueden matarlos y asesinarlos, esclavizarlos, hacer lo que quieran con ellos, porque ellos son los creadores de su moral. Entonces, vemos cómo el demonio puede haber sido el que haya influenciado a Nietzsche para que Nietzsche pues nos devuelva la barbarie. Y el comunismo no es otra cosa que el barbarie, esos regímenes totalitarios. Entonces, ese es Nietzsche, y también pues viene acompañado de un colega de Nietzsche, que es Karl Marx, ¿no? Son amigos. Entonces, Karl Marx, que propone también al mismo tiempo, nos dice que ya no existe Dios, que nosotros no podemos seguir siendo pacifistas, y que un régimen social donde todos sean felices y donde todos pues alcancen la felicidad, incluso donde no iba a haber dinero y no iban a haber fronteras y todo el mundo iba a vivir a sus anchas, bajo solamente sirviéndose unos a otros. Dice que para alcanzar ese orden social pues es a través de la violencia. Entonces nos habla de la lucha de clases, del odio entre unas clases sociales. Y resulta que esto es una ideología. ¿Por qué? Porque el hombre duró 2500 años en
en lucha de clases sociales, sin ningún progreso, porque esa era la barbarie era una lucha de clases todo el tiempo. En esta época, por ejemplo, los vikingos, ellos se vivían matando unos a otros. ¿Por qué? Porque el rey que estaba imperando en esa época no estaba haciendo muchos saqueos en otros países, entonces unos se sublevaban y cogían y mataban a los reyes y a los que estaban imperando en ese momento y se montaban ellos, y después llegaba el hermano del rey que estaba ahí, entonces generaba otra protesta y entonces cogían y mataban otra vez a estos, y en eso se la pasaban todo el tiempo matándose unos a otros, y eso era una lucha de clases. Resulta que el hombre no progresó porque era violencia tras violencia. Entonces Nietzsche y Marx se unen para que se creen esos regímenes como el nazismo, donde sus líderes hacen lo que quieren, matan a quien quieren, tienen su propia moral. Es el mismo que genera el comunismo y es lo mismo que vemos hoy en Corea del Norte. Como ellos son los que imponen la moral, pues ellos se consideran Dios. Si nos damos cuenta, en Corea del Norte, pues el presidente se considera Dios, y aquel que no se despida de él dando su frente, o sea, por ejemplo, si alguien da la vuelta en frente del rey del presidente allá de Corea del Norte, pues lo matan. Si alguien es capaz de no salir del espacio donde él está de manera hacia atrás. Entonces, estos señores, pues nos devuelven al pasado. Muy seguramente fueron influenciados por el mal, porque van directamente contra la moral cristiana y lo dicen, lo argumentan y lo dicen, vamos contra la moral cristiana. Sin ningún tapujo, clarísimo. Sin ningún tapujo, sí. O sea, para Lo ellos dicen. eso era lo normal, era vivir esa realidad, ¿cierto? Interesante ese aspecto, Francisco. Fíjate, lo importante, tú estás mencionando algo interesante, es referirnos a la historia, qué era lo que estaba pasando en ese momento, por qué por qué existía ese pensamiento. Interesante. Bueno, permítame que haga un paréntesis aquí, Sí, Francisco, señor. porque estamos saludando a nuestros invitados, a nuestros caminantes que están siguiendo este programa. Por ejemplo, saludamos a Claudia, saludamos a Marta, saludamos a Rosa, que la vimos ahí que entró también. Bienvenida Marta Rosa Trujillo. Qué interesantes. Para ustedes que están viéndonos también, les quiero hacer referencia a los capítulos anteriores porque esto que está mencionando Francisco es la parte histórica y hay un capítulo anterior que correlaciona mucho con este. Les recomiendo muchísimo, que es lo que yo les mencionaba al principio, es el análisis de esos pensamientos que se van colando entre nosotros en las noches, principalmente cuando tenemos los sueños. Sigue, Francisco, ahora sí. Bueno, y el culmen de estos pensadores también por el mismo tiempo es un señor de apellido Spencer, de Inglaterra. Es un sociólogo, pues él también decía que era psicólogo y que era muchas otras cosas, pues realmente no era un científico, sino que era más un ideólogo también, y propone el darwinismo social. Él viene como esa sociedad darwinista que estaba influyendo en Inglaterra en esa época, y propone algo que se llama la selección natural, el darwinismo social, para seleccionar las mejores especies del planeta y acabar las especies que no son genéticamente buenas porque pueden influenciar en la genética de los que sí son aptos. Entonces él se basa en Darwin para hablar de la selección de las especies y que la especie pues más apta es la que debe predominar sobre las otras, y entonces pues ellos comienzan a tener un montón de prácticas. Por ejemplo, dicen que los delincuentes son menos aptos genéticamente, personas de trabajo sexual son menos aptas genéticamente, y las comienzan a esterilizar. En Inglaterra es el primer país
donde comienzan a esterilizar este tipo de personas para que genéticamente pues no dañen a la raza superior. Él en Inglaterra, a raíz de esto, de este darwinismo social, pues se crea todo un movimiento nacional donde muchos parientes de Darwin hacen parte de este movimiento. Se llama el darwinismo social, que buscan precisamente la selección genética mejor. Entonces, este señor viene a influenciar directamente a Hitler nuevamente. Entonces, Hitler es influenciado por Nietzsche para construir un régimen totalitario donde él ponga sus normas morales, va contra el cristianismo, vuelve al paganismo, utiliza el paganismo de los dioses arios para incentivar a la gente de que él es una raza superior. Y Hitler pues comienza también a hacer lo que Spencer le dice. Entonces Hitler comienza a matar las razas supuestamente que no son arias. Entonces comienza una exterminación. Comienza la exterminación de no solamente los judíos. Nosotros conocimos que como la exterminación judía, que es como la que le han dado más prioridad, pero no, él también comenzó a exterminar a los gitanos, a los de raza negra, comenzó a exterminar a todos aquellos que no fueran de la raza aria, y dentro de ellos pues le servía mucho acabar con los judíos, porque los judíos pues realmente tenían un dominio económico sobre Alemania, y entonces Hitler también con su lucha de clases, porque él era del Partido Social Obrero, él también viene del socialismo, es el mismo que influye el comunismo, es el mismo que le influye a él. Entonces a él le convenía mucho también comenzar a matar a su enemigo, porque su enemigo común era aquel que lo estaba dominando, como siempre lo hacen los comunistas, buscan un enemigo común para echarle la culpa de todos los males de los demás, y en este caso pues Hitler le echa el mal a los judíos, y por eso también comienza a exterminar a los judíos, en busca de seleccionar una raza área de mayor, que sea la que tiene que dominar en el mundo, basados en el darwinismo social. Y ellos decían que Darwin, decían que el darwinismo social nos demostraba que todos venimos de una evolución y que no es necesario un Dios, es decir, que no hay un orden en el mundo. Y estos señores precisamente van contra eso. Ellos se caracterizan, Nietzsche, Marx, Sigmund Freud y Spencer se caracterizan en creer que no existe un orden en el mundo, no existe un orden en la creación, sino que ellos son los que tienen que inventarse ese orden y ponerlo. Entonces aquí vemos cómo hay una acción del demonio, porque de alguna manera ellos creen que ellos son los que tienen que hacer las cosas. O sea, es cuando el demonio tienta a Eva, le dice, y seréis como dioses, come de la manzana, ¿verdad? Y sabréis que es el bien y el mal, y seréis como dioses. Y estos señores, pues precisamente lo que impulsaron, Nietzsche es el superhombre, es nosotros ser como dioses para vivir a nuestras anchas. Marx también dice que vamos a vivir muy bien si hacemos la lucha de clases, y entonces todos vamos a vivir en un paraíso igualitario, y entonces de la noche a la mañana todos vamos a vivir bien si hacemos una guerra. Y Sigmund Freud dice hay que vivir a sus anchas sin ninguna regla moral, y entonces genera toda la revolución sexual, ¿verdad? Que trae un montón de problemas sociales. Y Spencer, por el otro lado, pues habla de que hay que seleccionar las mejores razas, y comienza a generar un movimiento precisamente de exterminación de otras razas, otras especies, y comienzan a aplicar la eutanasia, la eugenesia, para ellos pues seleccionar las personas que tienen los genes más aptos, y entonces eso está unido al superhombre, está unido a que el hombre tiene que crear es un mundo nuevo donde él va a ser como Dios. Y entonces realmente todos estos regímenes nunca nos llevaron a la prosperidad, nunca trajeron el progreso. Hitler lo único que trajo fue guerra. El comunismo lo único que trajo fue atraso. El comunismo en Colombia lo único que ha traído es guerra, violencia, atraso.
y desplazamiento de las personas a las ciudades, que nos traen miseria, delincuencia, drogadicción, bueno, infinidad de cosas. Entonces, estos regímenes muy posiblemente son influenciados por el mal, por el demonio, a través del inconsciente, para devolvernos a ese pasado más remoto del ser humano, a ese pasado donde no hay moral, donde hay violencia, donde hay guerra, donde hay saqueo, y nos quiere llevar nuevamente pues a ese desorden social donde la tentación es más grande, porque la tentación también está en ese orden social que hemos creado con el pecado. Entonces, ahí es donde el demonio domina. El demonio domina donde hay más tentación, más guerra, más cosas ilógicas, donde el hombre se cree Dios y entonces crea órdenes totalmente injustos de violencia, y entonces predomina la injusticia, y esa injusticia pues genera que estemos en tentación de cometer muchísimos más pecados. Claro, donde hay tentación y donde hay influencia negativa, ahí está todo. Y el querer creerse de una ideología, crea su propia ideología. Y es muy fácil. Y si tiene la influencia sobre un poder más alto, definitivamente se ve obligado a que hagan lo que quieran hacer. En este caso, la violencia y acabar y exterminar poblaciones. Todo el que tiene poder es allá donde conduce. Nada diferente a lo que estamos viendo actualmente. Hay unas élites también, y lo sabemos. Hay unas élites que dominan el mundo, que quieren hacer lo que quieren. No vamos a mencionar nombres para no herir susceptibilidades aquí, pero veamos quiénes tienen los poderes actualmente, los poderes en la banca, los poderes en manejo de redes sociales, en todo esto. ¿Quiénes son los que compran grandes compañías? ¿Quiénes son los que imponen el poder? Ahora, ¿qué es lo que nos quieren imponer actualmente? Exactamente lo mismo. Qué interesante. ¿Es correcto o no? ¿Estoy equivocado en esta apreciación, Francisco? Sí, señor Raúl, perfecto. Precisamente hoy posiblemente la humanidad está viviendo una Repetición. selección de los genes más aptos. Y como lo decía San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino que nuestra lucha es contra las potestades y principados que el demonio tiene en este mundo. Esa es nuestra lucha real, y eso lo sabemos muy bien los cristianos y los católicos. Nuestra lucha no es una lucha de clases, no es una lucha por tener el poder, por dominar, sino que es una lucha por la verdad, por el servicio, por encontrar esa plenitud a la que Dios nos está llamando. Entonces, nuestra lucha es diferente, y por eso los cristianos son los únicos que han podido generar progreso en la humanidad y han conducido a que el hombre tenga mejores cualidades de vida, capacidades de vida, calidad de vida, y además que adquiera sus derechos, porque la Iglesia Católica no exige derechos, la Iglesia Católica otorga derechos, porque al servir, al educar, al ayudar, al hacer las obras de misericordia, está dándole derechos a los demás. Entonces, la Iglesia Católica es la única que ha tenido la capacidad de hacer progresar al ser humano. Qué bien. Bueno, Francisco, pues ha sido un programa muy interesante. Yo creo que nuestra audiencia está satisfecha. Queremos volver a invitar a nuestra audiencia a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Y de todas formas, ustedes ven que hay un equipo de trabajo, tenemos un director técnico detrás de cámaras. Jaime Reyes ha hecho un magnífico trabajo también. Y a ti, director teológico. director teológico, exactamente. Qué bueno, y qué bueno de poder estar mostrándole la verdad a la gente, para que no se dejen engañar, tengan su propio criterio y nos sigan en programas como estos. Gracias en todo caso a Francisco por este tema. Seguiremos con otro tema relacionado con
Dios y la ciencia, para que ustedes se hagan una buena apreciación del por qué muchos niegan a Dios, a nuestro Creador. Francisco, sin más por hoy, nuevamente darte gracias y a todos nuestros oyentes, los invitamos a que en 8 días vuelvan y vean este programa con un nuevo programa de interés. A todos, muchas gracias. Nos veremos próximamente. Gracias.